Examen del 2 de junio de 2017. Vamos a desarrollar los problemas de estrategias de síntesis, que en uno de los exámenes era la pregunta número 4 y en el otro la pregunta número 5. Vamos a ver qué ejercicios nos preguntaban. Esto en un examen y esto en el otro examen. Yo os he preparado aquí un esquemita de las reacciones, de las 4 reacciones que preguntaban en uno y en otro examen, y os las voy a explicar. La primera pregunta parte de una molécula de isopropilbenceno y hay que llegar a esta molécula de propilamina con un fenilo. En suma, lo que hay que hacer es introducir el agrupamiento amino en la punta de la cadena carbonada. La estrategia de síntesis que yo voy a desarrollar es la siguiente. Voy a partir de la molécula de isopropilbenceno. La voy a tratar con bromo 2, luz y temperatura para hacer una reacción de sustitución vía radicales libres con roturas homolíticas. A continuación voy a perder bromhídrico, utilizando para ello potasio en etanol caliente para desarrollar una E2 transcoplanar. Una vez obtenido la molécula de alqueno, haré una adición de ácido bromhídrico, pero en presencia de peróxidos para que el producto sea el antimarkovnikov. Y ahora voy a proceder a introducir el grupo amino en el carbono donde está el bromo, y para ello voy a utilizar la síntesis de Gabriel. Ya saben que para hacer esta síntesis hay que emplear un reactivo especial, que es la ftalimida de sodio-potasio, la sal de Gabriel, que por medio de una sustitución nucleofílica nos formará este compuesto, al cual hidrolizaremos las funciones amídicas, romperán ustedes por hidrólisis las funciones amídicas, liberarán el ácido ftálico y les quedará la molécula objetivo, que es la molécula de propilamina con un fenilo en posición 2. Repito, bromo 2, luz y temperatura, potasio en etanol, bromhídrico en peróxidos, la sal de Gabriel y luego la hidrólisis de las amidas. En el apartado número 2, desde la molécula de acetileno, necesitamos llegar a la obtención de la molécula de butanona. Aquí 2 carbonos, otros 2 de etilo, butano con una acetona, butanona. Las reacciones que os propongo para desarrollar la reacción son las siguientes. Partimos de la molécula de acetileno. Cogemos parte de esas moléculas, le hacemos una hidrogenación selectiva de Lindlar para transformar el triple en doble. El doble me permitirá hacer una adición de ácido bromhídrico para conseguir la molécula de bromoetano que me va a hacer falta en el problema. Por otro lado, a la molécula de acetileno la trato con amiduro de sodio en amoníaco líquido para formar la sal, que la haré reaccionar con bromuro de etilo. Mediante una sustitución nucleofílica obtendremos la molécula de butino. Y a este butino le voy a hacer una adición de agua en medio ácido y en presencia de sales de mercurio, que recordarán ustedes que forma el enol, y que ese enol, inmediatamente por un proceso de tautomería, les llevará a la molécula objetivo, que era la 2-butanona. Vamos a hacer el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me piden que desde la molécula de tolueno lleguemos a la molécula de ácido benzoico por un grupo hidroxilo en la posición orto, el ácido orto-hidroxibenzoico de nombre aceptado ácido salicílico. Para ello parto del tolueno y voy a ocupar de forma reversible la posición para, de tal manera que solamente me quede la posibilidad de trabajar en esta posición. Para ello hago una reacción que ya saben que es reversible, que es la sulfonación. Trato con sulfúrico fumante, sulfúrico con SO3, y mediante la sustitución electrofílica aromática obtengo el ácido para-metil-benceno sulfónico o para-tolueno sulfónico, que tratado con mezcla sulfonítrica no tiene más remedio que nitrarse en las posiciones orientadas y activadas por el agrupamiento metilo. A continuación, reduzco el grupo nitro con clorhídrico estaño, hierro isulfúrico, hidrógeno paladio, tetraidruro aluminato de litio, lo puedo reducir con cualquiera de esos reductores. El grupo amino obtenido, que no lo he pintado, tratado con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, 0,5 grados, se nos transforma en la correspondiente sal de diazonio. Esta sal de diazonio la caliento con agua, medio ácido, y saben que la sal de diazonio se descompone, se va el nitrógeno 2 y entra el grupo hidroxilo, obteniendo el ácido sulfónico con un hidroxilo en 3 y un metilo en 4, que haciéndole pasar una corriente de vapor de agua a 100 grados, se produce el fenómeno de la desulfonación. La molécula de tolueno 2-metilfenol le hago una oxidación y basándome en que los homólogos del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral por oxidación dan benzoico, obtengo la molécula objetivo. Repito las reacciones.
una sulfonación, una nitración, la reducción del grupo nitro, la diazoación del grupo amino, la reacción de descomposición de las sales de diazonio y aquí ya al final es la desulfonación con corriente de vapor de agua a 100 grados y oxidar el homólogo del benceno, que de forma independiente al tamaño de su cadena lateral siempre dan benzoico. Vamos a pasar al siguiente ejercicio donde tengo que pasar la molécula de metilciclohexano a esta molécula de ciclohexanol con un metilo y un etilo. Las reacciones que propongo son las siguientes. Desde el metilciclohexano, bromo 2, luz y temperatura para hacer una halogenación selectiva en el carbono terciario. Uy, que no se ve, un momentín que lo suba. Desde la molécula de metilbenceno digo yo, de metilciclohexano, la trato con bromo 2, luz y temperatura, mediante la sustitución vía radicálicas, roturas homolíticas. Tratando con potasa en etanol caliente obtendré la molécula de alqueno mediante la E2 transcoplanar. Y a esta estructura, este doble enlace, con el ácido metacloroperbenzoico MCPBA procederé a la epoxidación. El epóxido lo hago reaccionar con bromuro de etilmagnesio. Como ya saben, con los organometálicos medios alcalinos, el epóxido se rompe por el lado menos sustituido. Por eso verán que lo he pintado aquí en 3D para hacerles recalcar la idea de cómo el epóxido es atacado por el lado menos sustituido, cómo se forma la molécula objetivo. Y esto era el ejercicio los ejercicios de uno de los exámenes. En otro de los exámenes los ejercicios fueron los siguientes. Vamos a ver qué es lo que me preguntaban. Desde la molécula de tolueno obtener el ácido metahidroxi benzoico, y las reacciones que propongo para conseguirlo son las siguientes. Parto de la molécula de tolueno, trato con un oxidante enérgico, CR2 o 7K2, en medio ácido caliente o permanganato concentrado caliente, me da igual. El homólogo del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral, da benzoico. Aprovechando que el grupo ácido es desactivante, orientador meta, procedo a una nitración, por tanto obtengo el ácido metanitrobenzoico, al cual voy a reducir. Obtengo el ácido metaaminobenzoico, que lo trato con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura y obtengo la sal de diazonio. La sal de diazonio, calentada con agua en medio ácido, se descompone y me da el producto que me han pedido. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a tapar este para que no nos confundamos. Y el siguiente ejercicio es desde esta molécula observar que hay que obtener esta otra. Aquí hay que provocar el crecimiento en un carbono con un nitrógeno. Y eso lo voy a hacer introduciendo un grupo cianuro que luego hidrogenaré. Por eso las reacciones que hago son muy similares a las que hice en el apartado anterior. En el examen anterior había que meter solamente el grupo amino y elegí la técnica de Gabriel. Pero aquí, fíjense cómo hasta este punto es exactamente igual. Trato con bromo 2, luz y temperatura, y hago una sustitución radicálica en el carbono terciario, que además es bencílico. Con potasa en etanol caliente hago una E2 y formo un doble enlace y obtengo la molécula de alqueno, a la que le adiciono bromídrico en peróxidos. Esto ya saben que les lleva a la formación del derivado halogenado anti-Markovnikov, al que le voy a hacer reaccionar con cianuro de sodio-potasio en un disolvente completamente inerte como es la dimetilformamida, un disolvente aprótico. Bien, metemos el agrupamiento cianuro y lo único que nos queda es hidrogenar el agrupamiento cianuro con hidrógeno metal o con tetrahidruro aluminato de litio. Les repito las reacciones que propongo para la solución del ejercicio. El isopropilbenceno lo bromo con luz y temperatura. Le hago perder bromídrico para hacer un doble enlace. Le adiciono bromídrico pero en presencia de peróxidos, efecto Caras-Mayo, y obtengo esta molécula de derivado halogenado, a la que le sustituyo el bromo por un agrupamiento cianuro, una SN2. Mediante la reducción del agrupamiento carbonitrilo con hidrógeno metal o con tetrahidruro aluminato de litio, consiguen ustedes la molécula objetivo. El siguiente ejercicio es la obtención de esta molécula de alcohol, donde verán que han introducido este tramo de cadena carbonada. ¿Cómo se hace esa reacción? Bueno, pues el método que les voy a sugerir es el siguiente. Cogemos la molécula que me dan, que es el isopropilbenceno, la trato con bromo 2, luz y temperatura, potasa para formar el doble enlace. Observen que hay que hacerlo prácticamente en todos los ejercicios del examen. Formamos un doble enlace al que le transformaremos en un epóxido. Para ello emplearemos un perácido.
el ácido metacloroperbenzoico. El epóxido se va a romper por el lado menos sustituido. Ya saben que los organometálicos inducen un medio básico y que por tanto la rotura del epóxido se hace por el lado menos sustituido. Haciendo la hidrólisis final consiguen el producto objetivo, la molécula objetiva. Me queda la última molécula, que es muy de examen y que esta se la voy a hacer más despacito. Vamos a ver qué es lo que nos preguntaban. Me decían, partiendo de la molécula de acetileno, tengo que llegar a esta molécula de diol, de cisdiol. Para obtener ese cisdiol, lo que yo haría sería tratar con permanganato diluido frío medio alcalino, o bien con tetraóxido de osmio, que ya saben que produce la dihidroxilación en cis. Pero para ello les haría falta esta molécula de alqueno con esa isomería, con isomería de tipo Z. ¿Cómo obtener la molécula de alqueno? Pues muy fácil, por la hidrogenación selectiva de un triple enlace. Si ustedes disponen de la molécula de 2-butino y la tratan con hidrógeno metal soporte veneno con el catalizador de Lindlar, obtendrán la molécula de alqueno con la isomería Z. Y esa molécula de alqueno hemos quedado que tratada con tetraóxido de osmio o con permanganato diluido frío medio alcalino me conduce al producto final, a la molécula objetivo. Por tanto, vamos a pensar que vamos a tener que obtener esta molécula de 2-butino. Y yo dispongo del acetileno. ¿Cómo obtener el 2-butino? Muy facilito. A la molécula de acetileno la tratan con amiduro de sodio y forman la sal. Recuerden que las sales de los alquinos son organometálicos y que haciéndolos reaccionar con moléculas de derivados halogenados, mediante desplazamientos nucleofílicos, logran alargar la cadena en un tramo en un carbono por un extremo, pero vuelven a repetir el proceso. Forman de nuevo la sal con amiduro sódico o con sodio metal o con hidruro de sodio y lo vuelven a hacer reaccionar con una molécula de derivado halogenado. Mediante la sustitución nucleofílica consiguen la cadena carbonada. Por tanto, les repito el problema desde el principio hasta el final. Se parte de la molécula de acetileno. Forman la sal y un derivado halogenado y obtienen el propino. Le hacen de nuevo la sal y de nuevo un derivado halogenado para obtener el butino. A este butino hay que hacerle una hidrogenación selectiva. Hidrógeno, metal, soporte, veneno. De esta manera transforman el triple enlace en doble enlace con isomería de tipo Z, de forma absolutamente estereoespecífica. Bien, a esta molécula de alqueno la tratarán con permanganato o con tetraóxido de osmio y mediante el mecanismo que conocen perfectamente se transforma en el cisdiol, se transformaría en el diol. Si quieren chequear las isomerías, aquí vamos a analizar que A es el OH, B es la cadena carbonada esta, C es el metilo. El sentido de giro está a favor de las agujas del reloj, por tanto tiene configuración de tipo R. Si nos vamos al otro carbono, A es el OH, C es la cadena carbonada, B es la cadena carbonada y el C es el metilo. El sentido de giro está en contra de las agujas del reloj, tiene configuración de tipo S. Esto, por recordarles un poquito las cuestiones de isomería, es lo que se conoce con el nombre de una forma meso. Una molécula que tiene dos esterocentros, uno R y el otro S, pero con los mismos sustituyentes, de tal manera que el poder rotatorio que manifiesta el carbono R queda perfectamente compensado por el poder rotatorio del otro centro esterogénico, ya que son iguales y tienen los mismos sustituyentes. Y este fue el problema de hacer reacciones del examen en cuestión.